Les comparto mi pantalla. Entonces, ayer estaba hablando de una introducción, ¿verdad? De bombas de desplazamiento positivo. Les decía que en viscosidad bombas de desplazamiento positivo son muy eficientes, mientras que las dinámicas, a medida que el líquido que bombean, su viscosidad sea mayor a 10 veces la del agua, pues ya la eficiencia cae abajito del 75%, ¿verdad? Ya empieza a ser menos provechoso, ¿verdad? También vimos que para mover pistones en circuitos hidráulicos, las bombas dinámicas, especialmente las centrífugas, ¿verdad? Que son las que se compararían con la altura que pueden proveer a las bombas de desplazamiento positivo. Ya vimos que las centrífugas no nos van a dar un buen control del pistón, tampoco van a ser muy eficientes, ¿verdad? Bueno, y entre otras cosas, pues también van a gastar más potencia en general, ¿verdad? Son algunas de las cosas que platicamos el día de ayer, ¿verdad? Ya hablé de eso ayer, pero el día de hoy vamos a continuar con algunos otros aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, el de cavitación. Si recuerdan, cuando vimos el NPSH en bombas centrífugas, ¿verdad? Dijimos que típicamente en una bomba centrífuga, una vez que yo determino cuál es el caudal de operación de mi bomba, típicamente ocurre en la intersección del H del sistema, ¿verdad? Con el H de la bomba. Entonces, ahí ocurre el punto de operación. Entonces, una vez que yo tengo especificado cuál va a ser el punto de operación de mi bomba, bueno, pues va a operar a cierto caudal. Y a ese caudal, ¿verdad? Si yo me voy a la curva del NPSH, yo voy a tener la altura del NPSH cuando la bomba opera a ese caudal. Ahora, sucede que si yo esta bomba la opero a un caudal ligeramente mayor o ligeramente menor, pues el NPSH puede variar mucho. Entonces, una bomba centrífuga, dependiendo a qué caudal lo opere yo, ¿verdad? La altura de succión en la entrada de la bomba puede variar mucho, ¿verdad? Y recuerden que eso me sirve para determinar si va a haber cavitación o no. Entonces, pueden variar mucho las condiciones de que si cavita o no cavita la bomba, sobre todo en aplicaciones donde yo tenga que aplicar bombas centrífugas para mover algún pistón, para mover alguna carga pesada, ¿verdad? Entonces, las bombas centrífugas, pues tampoco son muy buena idea para muchos circuitos hidráulicos de potencia, también desde el punto de vista de cavitación. A veces puede cavitar, a veces no, varía mucho el NPSH dependiendo del caudal de operación que resulte. Mientras que en bombas de desplazamiento positivo, una vez que yo fijo las revoluciones por minuto de mi bomba, ¿verdad? Para una gran variedad de carga, ¿verdad? El caudal varía poco. Entonces, dicho de otra manera, en bombas de desplazamiento positivo, una vez que yo fijo las revoluciones por minuto, prácticamente el caudal ya está fijo. Y así como el caudal ya está fijo, ¿verdad? En las curvas de desempeño, la curva del NPSH también el NPSH varía muy poco. El NPSH varía muy poco una vez que yo fijo las RPM de mi bomba. Entonces, moraleja, en bombas de desplazamiento positivo, de acuerdo a las curvas de desempeño, ya sea que yo maneje mucha carga o poca carga, el caudal que entregue mi bomba va a ser muy poco una vez que yo fijo las RPM de mi bomba, pero por otro lado el NPSH puede ser tan bajo como eso, tan alto como esto, pero en realidad tampoco varía mucho. Entonces, bombas de desplazamiento positivo, una vez que yo fijo el RPM, prácticamente ya está dado el caudal y ya está dado el NPSH. No importa la carga que yo tenga, ¿verdad? Hay cierta tolerancia, pero el margen de tolerancia es pequeño. En bombas centrífugas no. En bombas centrífugas, si yo tengo mucha carga, voy a operar a un caudal bajo. Si yo tengo poca carga, voy a operar a un caudal alto, ¿verdad? Y hay mucha variación del NPSH entre un caudal bajo y un caudal alto, ¿verdad? Hay mucha diferencia en el NPSH que pueda resultar, de acuerdo a la carga que yo tenga que mover. Entonces, otra vez, bombas centrífugas, pues no es una buena idea, ni siquiera desde el punto de vista de cavitación, porque bajo ciertas condiciones de carga podría cavitar y en otras no, ¿verdad? Dependiendo del sistema hidráulico al cual yo esté conectado. Entonces, mientras que las bombas de desplazamiento positivo
una vez que yo fijo las RPM, yo puedo tener una idea clara para muchas aplicaciones si voy a cavitar o no. Entonces, bueno, ahí está otra ventaja más, ¿verdad? Desde el punto de vista de cavitación. Pero seguimos hablando de bombas de desplazamiento positivo. Una bomba de desplazamiento positivo, debido a las RPM que maneja, pues va a generar un gran delta P, ¿verdad? Una gran altura. El flujo se va a presurizar mucho cuando lo atraviese. Pero ¿eso qué significa? Que genera un vacío de este lado, y genera una gran presurización del otro, ¿verdad? Una gran presurización del otro. Ahora bien, las bombas de desplazamiento positivo, ¿verdad? Algunas de ellas pueden generar vacíos tan grandes casi como de una atmósfera, casi. Una atmósfera posee una altura de 700, una atmósfera, ¿verdad? Una atmósfera, en un manómetro, ¿verdad? En un manómetro, si ustedes meten una diferencia de presión, de una atmósfera, si ustedes utilizan mercurio como líquido manométrico, ¿verdad? Si ustedes utilizan mercurio como líquido manométrico y de un lado hay una atmósfera de presión más que del otro, ¿verdad? Si la diferencia entre los dos lados hay un excedente de una atmósfera de un lado con respecto al otro, entonces se va a crear un desnivel de mercurio de tal manera que la columna que levanta son 760 milímetros. ¿Verdad? Entonces, una diferencia de una atmósfera de presión entre un extremo y otro son 760 milímetros de mercurio. Ahora, una bomba de desplazamiento positivo, de las que más vacío generan en el puerto de entrada, pueden generar hasta 710 milímetros de mercurio, es decir, cerca de una atmósfera. Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, pues significa lo siguiente. La atmósfera siempre está empujando el fluido hacia abajo, ¿verdad? La atmósfera siempre está empujando el fluido hacia abajo. Entonces, si mi bomba genera un vacío de una atmósfera, entonces esa atmósfera va a querer subir, la presión atmosférica va a empujar el fluido para que suba. Por ejemplo, si esto fuera agua, si aquí yo genero un vacío de una atmósfera, el agua subiría 10 metros de altura, ¿eh? Subiría 10 metros de altura. Así de potente es el vacío que genera las bombas de desplazamiento positivo. Pueden generar vacíos de casi una atmósfera, ¿verdad? Ahora, si el líquido fuera mercurio, pues apenas levantaría 710 milímetros, ¿verdad? O sea, 71 centímetros, ¿verdad? El mercurio es 13,5 veces más pesado que el agua. Entonces, pero bueno, estaría cerca del metro, ¿verdad? 70 y tantos centímetros. Entonces, bueno, las bombas de desplazamiento positivo pueden generar vacíos muy grandes en el puerto de entrada debido al delta P que se genera entre la entrada y la salida. Ahora bien, por otro lado, entonces, les decía aquí, algunas bombas de desplazamiento positivo, las más potentes, ¿verdad? Pueden alcanzar vacíos de 630 a 710 milímetros de mercurio, es decir, se acercan a una atmósfera de vacío. No llegan, ¿verdad? Pero se acercan en el manómetro, ¿verdad? Ahora bien, si hablamos de centrífugas estándar no crean vacío en la entrada. Es decir, una centrífuga estándar no crea vacío en la entrada. Pero hay algunas centrífugas especiales, ¿verdad?, que sí crean vacío en la entrada. Les ponen unas aspas ahí, de tal manera que generan succión, ¿verdad? Y bueno, las centrífugas especializadas en crear vacío apenas pueden generar un vacío de media atmósfera. Apenas un vacío de media atmósfera. Media atmósfera son como 5 metros de agua. 15 pies, ¿verdad? Son como 5 metros de agua. Una atmósfera entera son 10 metros de agua.
de altura. Entonces, significa que la presión atmosférica, ¿verdad? Si empuja la presión atmosférica hacia abajo, si la centrífuga crea media atmósfera, entonces tengo una atmósfera versus media atmósfera y el agua subiría media atmósfera de altura, es decir, hasta 5 metros de agua, 15 pies en sistema británico, ¿verdad? En unidades de altura del líquido manométrico serían 330 milímetros de mercurio, ¿verdad? Sería menos de la mitad de una atmósfera es 760, ¿verdad? Pero se acercaría a la mitad de una atmósfera, lo que podría generar una centrífuga, el vacío que podría generar una centrífuga en su entrada. Entonces, típicamente las centrífugas tienen que estar sumergidas, es decir, tienen que estar llenas de líquido. Vulgarmente se dice que la bomba está purgada, es decir, que debe estar, el espacio lateral tiene que estar completamente lleno. Entonces la tubería tiene que estar llena y la bomba llena también para que haya continuidad y el movimiento de los álabes jale el líquido y este líquido jale el líquido precedente y así se forme un hilo y una continuidad de flujo, ¿verdad? Entonces, así funcionan las centrífugas. Entonces, ese mecanismo de succión, ese mecanismo de transporte, por así decirlo, no crea succión en la entrada. Pero si algunos diseños de bombas centrífugas tienen aspas que generan succión y entonces a lo mucho en bombas centrífugas las que más succión crean pueden crear una succión ligeramente menor a media atmósfera, ¿verdad? En idioma manométrico, 330 milímetros de mercurio, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí comparando, ¿verdad? Bombas de desplazamiento positivo pueden generar casi una atmósfera de vacío, centrífugas especializadas, menos de media atmósfera de vacío. Entonces, bombas de desplazamiento positivo podrían succionar en teoría casi 10 metros sobre el agua, ¿verdad? Mientras que las centrífugas muy especializadas podrían llegar a lo mucho cerca de 5 metros sobre el nivel del agua para poder succionar, ¿verdad? Bueno, entonces ahí está la diferencia entre las dos, hablando de succión, ¿verdad? Hablando de succión y de cavitación, ¿verdad? Bueno, y por último vamos a hablar de esfuerzo cortante. Hay ciertos líquidos que cuando uno los agita hacen espuma, ¿verdad? Entonces un líquido, si yo tengo un recipiente y yo lo agito, ¿verdad? Distintas capas de fluido van a rozar entre sí. Partículas de fluido van a rozar con partículas de fluido adyacentes, ¿verdad? Entonces, cuando yo lo agito, hay fricción entre partículas vecinas. Y si es un líquido que genera espuma, la espuma se genera por esfuerzo cortante, ¿verdad? Hay ciertos tipos de sustancias, ¿verdad? Que cuando yo creo fricción entre partículas vecinas, se genera espuma. Entonces, si yo quiero bombear esos fluidos, pues yo requiero que mi bomba no tenga un mecanismo donde haya fricción. Entonces, en las bombas centrífugas siempre va a haber fricción sobre los álabes. Si ustedes tienen una bomba centrífuga, ¿verdad? Ustedes tienen una bomba centrífuga y el flujo fluye entre álabes, ¿verdad? El flujo fluye entre álabes, pues va a deslizar sobre la pared del álabe, ¿verdad? Va a deslizar sobre la pared del álabe. Y ahí ocurre fricción. Entonces, yo quiero bombear un fluido. Si yo echo esto a andar, ¿verdad? Y yo quiero bombear un fluido que genera espuma, pues se va a generar espuma, porque va a haber esfuerzo cortante en la fricción sobre los álabes. Entonces, centrífugas generan gradientes de velocidad que ocasionan grandes esfuerzos cortantes. ¿Qué es un gradiente de velocidad? Un gradiente de velocidad significa que hay cambios de velocidad muy grandes entre una partícula y otra. Entonces, si yo tengo una partícula de fluido atrapada entre una velocidad lenta y una muy rápida, se va a generar mucho esfuerzo cortante porque hay mucho rozamiento entre esta corriente y esta otra. Y justo pegado a los álabes, justo en el álabe la velocidad es cero, pero la partícula vecina pegada al álabe tiene una velocidad muy grande. Entonces, pegado a los álabes hay grandes cambios de velocidad y va a haber grandes esfuerzos cortantes, ¿verdad? Entonces, justo cerca de los álabes, ahí existen esos grandes gradientes de velocidad
y entonces eso va a provocar grandes esfuerzos cortantes. Y entonces, ¿verdad? Va a generar espuma. Entonces, bombas centrífugas, bombas de Alaves no es buena idea para bombear fluidos que generan espuma. Para eso es ideal, mejor, las bombas de desplazamiento positivo. Porque las bombas de desplazamiento positivo, ¿cómo funcionan? Bueno, a grosso modo, ¿verdad? Todas atrapan fluido, ¿verdad? Lo atrapan, luego lo acarrean y luego lo sueltan, ¿verdad? Entonces, atrapo, acarreo y suelto, atrapo, acarreo y suelto. Y eso está rotando a ciertas RPM, ¿verdad? Entonces, bueno, de acuerdo a las RPM, pues más caudal voy a acarrear, ¿verdad? Porque más volumen voy a estar transportando de un lugar a otro. Pero al atrapar, acarrear y soltar, pues no hay mucha fricción del fluido, porque el fluido prácticamente lo atrapo, luego lo cargo y luego lo suelto. Entonces no hay mucha fricción del fluido con las piezas, ¿verdad? Entonces hay menos probabilidad de que se generen grandes esfuerzos cortantes, hay menos probabilidad de que se genere espuma. Entonces, el flujo de bombas de desplazamiento positivo, porque atrapan, acarrean y sueltan, ¿verdad? Las hacen más convenientes para el manejo de líquidos sensibles a esfuerzos cortantes, es decir, las hacen más convenientes para bombear fluido que genera espuma, ¿verdad? Entonces, ya en conclusión, las bombas idóneas para manejar estos líquidos son las bombas de desplazamiento positivo, y las que menos esfuerzos cortantes generan de todas son las bombas de engrandes, ¿verdad? Obviamente hay distintos mecanismos para atrapar, acarrear y soltar, pero las bombas de engrandes son las que, digamos, globalmente, ¿verdad? El flujo dentro de la bomba son las que generan menos esfuerzos cortantes, y entonces son las más recomendables para bombear ese tipo de fluidos que generan espuma, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está la nota sobre esfuerzo cortante y por qué las bombas dinámicas, bombas de Alaves, no son una buena idea, ¿verdad? Para transportar ese tipo de líquidos. Entonces, con eso terminamos con nuestra introducción, ¿verdad? De bombas de desplazamiento positivo. Ya vimos que son mejores para transportar líquidos que generan espuma. Ya vimos que las bombas de desplazamiento positivo tienen mayor succión en la entrada y una altura de succión crítica o NPSH, ¿verdad? Que me sirve mejor para determinar si va a haber cavitación o no al manejar distintas magnitudes de cargas, ¿verdad? Ya vimos que bombas de desplazamiento positivo, cuando yo, cuando yo quiero manejar distintos niveles de carga en general me van a consumir poca potencia en general, ¿verdad? Me van a consumir menos potencia que las centrífugas, eso lo vimos el día de ayer. También vimos que operan de una manera más eficiente que las bombas centrífugas para distintos niveles de carga. Y bueno, y por último, ¿verdad? También vimos que las bombas dinámicas no son muy eficientes a la hora de manejar líquidos muy viscosos, ¿verdad? Esos son algunos temas de los que hablamos el día de hoy, y hoy simplemente le añadimos la cuestión de vacío o cavitación y de fluidos que generan espuma. Ahora vamos a hablar ya de las curvas de rendimientos de las bombas de desplazamiento positivo. Antes de ver ejercicios de cómo rinde una bomba de desplazamiento positivo a la hora de meterla en una instalación hidráulica, tal como los análisis que hicimos con bombas de Alaves, primero vamos a hablar de las curvas de rendimiento. ¿Qué aspecto tienen? ¿Verdad? ¿Qué aspecto tienen? Entonces, vamos a ver. Curvas de rendimiento de bombas de desplazamiento positivo típicamente expresan tanto la potencia de entrada, el caudal y la eficiencia global en función de las RPM de la bomba, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿dónde está la altura de la bomba? Bueno, pues la altura de la bomba, la altura H, aparece en isocontornos de cambios de presión delta P. Entonces, todo fluido al pasar por una bomba de desplazamiento positivo, una bomba de desplazamiento positivo, ¿ah? Todo fluido al pasar por una bomba de desplazamiento positivo va a aumentar su presión, ¿verdad? El líquido va a aumentar su presión, se va a presurizar, ¿verdad? Y ese delta P sobre rho G es el H de la bomba, ¿verdad? Entonces, dependiendo de cuánto se presuriza el fluido, es el H de la bomba. Ahora,
Las bombas de desplazamiento positivo no manejan el H, manejan el delta P. Y no solo eso, el delta P aparece como isocontornos, ¿verdad? Entonces ya es una expresión distinta de las curvas de desempeño. Es más, la variable independiente, la variable X, por el eje X, el eje horizontal, ¿verdad? El eje horizontal es la velocidad angular de la bomba, los RPM. Entonces, ¿cómo funciona esto? Como ejemplo, les voy a poner una gráfica que aparece en el libro de White, que es una curva de rendimiento para una bomba de pistones. Pero ojo, todas las bombas de desplazamiento positivo presentan la información en este formato, de esta manera, ¿verdad? Entonces, pero bueno, bomba de pistón es un ejemplo de una bomba de desplazamiento positivo. Entonces, esa es una gráfica típica de desempeño. Ahora, en este caso es un modelo de bomba PBQ40, ¿verdad? PBQ40, y bueno, las gráficas de rendimiento, estas gráficas de rendimiento se trazaron, ¿verdad? Se trazaron haciendo experimentos, haciendo pruebas en aceite SAI 10W a 180 grados Fahrenheit. Es decir, es un aceite muy caliente. Pero bueno, ese es un aceite que tal vez circula por algún motor, ¿verdad? Algún motor de coche, de camión, donde hay una bomba de pistones que está bombeando el aceite por el sistema. O pues, típicamente, seguramente esta bomba se utilizó para ese tipo de aplicación, porque estamos hablando de un aceite muy caliente, ¿verdad? El agua hierve a 220 grados Fahrenheit, ¿verdad? O 210, no me acuerdo, creo que 220 grados Fahrenheit. Entonces estamos hablando de temperaturas muy altas, ¿verdad? Temperaturas muy altas, para de los 80 grados centígrados, tal vez, ¿verdad? Entonces un aceite muy caliente, tal vez se utiliza para enfriar tal vez esta bomba se utiliza, ¿verdad? Para enfriar algún motor. Pero bueno, al fin y al cabo es una bomba de desplazamiento positivo de tipo pistón. Entonces, en este caso tenemos el eje horizontal, que está en revoluciones por minuto. Entonces, ustedes típicamente echan la bomba a andar a ciertas revoluciones por minuto, ¿verdad? Recuerden, atrapa, acarrea y suelta. Y de acuerdo a las revoluciones por minuto, ustedes entrarían a ciertas revoluciones por minuto y vamos a suponer que ustedes entran, no sé, aquí son 1000, 1100, 1200, vamos a poner 1300 revoluciones por minuto. Echan a andar su motor a 1300 revoluciones por minuto, el motor que mueve la bomba, y esa bomba va a provocar cierto delta P. Ahora, esos delta P aparecen como isocontornos de delta P. Entonces, dependiendo del delta P de su bomba, el delta P puede ser, en este caso, de 35 bar, de 70 bar, de 140, de 210. Entonces, dependiendo del delta P que maneja su bomba, ustedes entran con las revoluciones que mueve su bomba y de acuerdo al delta P de su bomba, ustedes van al eje y, por ejemplo, aquí ya les daría la potencia de entrada en kilowatts, ¿verdad? Entonces, entra con las revoluciones. De acuerdo a la presurización de su bomba, van aquí y ya ven la potencia de entrada. Como pueden ver, la información es muy distinta a cuando era isocontornos de potencia en bombas de Álvarez, ¿verdad? Entonces, como la geometría es distinta, el funcionamiento es distinto, también los resultados se presentan de manera distinta, ¿verdad? Bueno, ahora, seguimos con este 1300. Si nos vamos más arriba, ahora tenemos isocontornos de delta P también, los 35 bar, los 70, los 140, es el delta P de nuestra bomba, ¿verdad? Entonces el delta P de nuestra bomba nos sirve para determinar qué potencia de entrada necesita a ciertas RPM. A esas mismas RPM, de acuerdo al delta P de mi bomba, me va a decir cuál es el caudal que me entrega la bomba en litros por minuto, ¿verdad? Y esos mismos RPM, si nos vamos más para arriba, ¿verdad? Si nos vamos más para arriba, vamos a llegar a la eficiencia global. La eficiencia global, overall efficiency, en por ciento, ¿verdad? Entonces, dependiendo del delta P que maneja mi bomba, ¿verdad? Y las RPM, yo voy a la curva respectiva y voy a medir la eficiencia global de mi bomba. En este caso, todas las eficiencias están pegaditas, ¿verdad?
Todas están entre el 90 y el 80%. Lo que les decía el día de ayer, las eficiencias varían muy poco, a pesar de qué tan distinta puede ser la carga de mi bomba, o sea, qué tanto presurizo el fluido. Hay mucha diferencia entre 35 y 210 bar, pero aún así, no importa la diferencia de carga, la eficiencia está compacta, ¿verdad? Varía prácticamente entre el 80 y el 90%, no varía mucho, ¿verdad? Entonces, una vez que yo fijo las RPM, la potencia sí puede variar mucho, dependiendo de cuánto presurizo, pero eso tiene sentido, ¿verdad? Si yo quiero presurizar poco, pues es poca potencia. Si quiero presurizar mucho, es mucha potencia. Pero aún así, fíjense en los números. De 35 a 210 bar es mucha diferencia de delta P. Y los kilowatts, pues realmente no varían tanto, ¿verdad? Varían más o menos sí, bueno, no sé, 2, 3 kilowatts hasta más o menos 30 kilowatts. No varían mucho los kilowatts si uno se fija cuánto varía el delta P, ¿verdad? Y eso por un lado. El caudal, si se fijan, el caudal, no importa cuánta sea la diferencia de carga, lo que tengo que presurizar el fluido, si se fijan, el caudal varía muy poquito, ¿verdad? Varía muy poquito. Me entrega más o menos el mismo caudal una vez que yo fijo las revoluciones por minuto de mi bomba. Por ejemplo, si son revoluciones bajitas, entonces van a ser caudales bajitos, ¿verdad? Y si son revoluciones altas, pues voy a tener caudales altos, ¿verdad? Pero una vez que yo fijo el RPM, realmente varía muy poquito lo que me entrega de caudal, a pesar de que puede variar muy grande la carga, ¿verdad? Entonces, una vez que se fijan los RPM, ok, puede haber una dispersión relativamente grande en la potencia de entrada que yo requiero, pero aún así son valores bajos, si se fijan 15, 30 kilowatts, dada los delta P que yo necesito entregar. Pero ya hablando de caudal y eficiencia, la eficiencia y el caudal varían muy poquito una vez que yo decido qué RPM utilizar. Y por último, pues tenemos todavía otra sección aquí que también varía muy poquito. Si yo para unos RPM dados, ¿verdad? El delta puede variar desde 35 hasta 210 bar, y aquí está su equivalencia en PSI, ¿verdad? Libra sobre pulgada cuadrada. Y aquí lo que yo obtendría sería la eficiencia volumétrica. Recuerden que ya hablamos acerca de esto cuando vimos bombas de ala, las bombas dinámicas. Dijimos que la eficiencia volumétrica es en cada revolución qué volumen del fluido que yo atrapé acarreo, es decir, qué volumen del fluido no se filtra de regreso para la siguiente revolución, ¿verdad? Y vemos que están cerca del 100%, para ciertos RPM, dependiendo del delta P que yo requiero entregar, vemos que varía más o menos del 93 al 98%, es decir, está muy cerquita del 100%, prácticamente no se filtra mucho líquido de regreso en cada revolución. Entonces, pero bueno, la moraleja es que el RPM prácticamente me dice cuánto caudal se maneja, sin importar el delta P, me dice prácticamente cuánta eficiencia se maneja, sin importar el delta P, y me dice prácticamente cuál es la eficiencia volumétrica de la bomba, sin importar el delta P. Sí importa, pero no importa mucho, ¿verdad? El margen de tolerancia es muy pequeño. Entonces, bueno, prácticamente el RPM me dice cuánto me va a entregar la bomba. Si acaso hay cierta dispersión en la potencia de entrada, ¿verdad? Si acaso. Que son aspectos que platiqué el día de ayer en la introducción de este tema, ¿verdad? Pero bueno, aquí ya lo estamos viendo con números. Entonces, ahora ustedes pueden decir, ¿cómo diablos le hago, verdad? Si ustedes quieren, instalar esta bomba en un sistema hidráulico. Si ustedes quieren instalar esta bomba en un sistema hidráulico, ustedes buscan la intersección de la curva del sistema con la curva de la bomba. Entonces, de estos datos hay que generar curvas H versus Q para hacer la intersección de la curva H versus Q de la bomba contra la curva del sistema. Entonces, esta información hay que traducirla, ¿verdad? Hay que traducirla a curvas H versus Q para buscar esa intersección tal como lo hicimos en bombas de alas. Entonces,
Creo que no va a dar tiempo a hacer un ejercicio hoy, pero por lo menos hoy les voy a decir más o menos el escenario que se maneja. Vamos a ver. Entonces, ya les expliqué más o menos cómo funciona la gráfica. ¿Cómo usaría uno típicamente esta gráfica? Bueno, pues una manera sencilla de interpretar esta gráfica es la siguiente. Vamos a suponer, cuando yo voy a utilizar una bomba, bueno, aquí ya borré el dibujo, ¿verdad? Pero cuando yo voy a utilizar una bomba de desplazamiento positivo, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues obviamente el eje de la bomba lo tengo que conectar a un motor, ¿verdad? Debe haber un couple con un motor. Entonces hay un motor, ¿verdad? Hay un motor que a través de un couple se conecta a la bomba, ¿ah? A la bomba de desplazamiento positivo. Entonces el motor me va a entregar ciertas RPM, ¿verdad? Bueno, con engranes se pueden cambiar los RPM, pero bueno, en general va a haber cierto RPM en la flecha que alimenta la bomba de desplazamiento positivo, pero el motor, eso sí, el motor me va a entregar cierta potencia de entrada, ¿verdad? Cierta potencia de entrada. Entonces, si yo conecto un motor a una bomba de desplazamiento positivo a cierto RPM y cierta potencia de entrada, entonces yo entro con la potencia de entrada de mi motor, entro con las RPM de mi motor y donde se junten, ahí es donde yo voy a localizar el delta P de mi bomba, ¿verdad? Entonces, aquí lo podemos ver. Si yo tengo un motor donde yo le meto cierto kilowatt y cierto RPM, pues yo nada más busco la intersección de esas dos líneas, ¿verdad? Y decir, bueno, pues en este caso, ¿verdad? En este caso coincidió, ¿verdad? Coincidió con este isocontorno. Y este isocontorno corresponde a 140 bar. Entonces, yo con la potencia de mi motor y los RPM de mi motor, para ese modelo de bomba, si ya tengo su curva de desempeño, ¿verdad? Entonces ya saco yo el delta P de mi bomba. Claro, eso es suponiendo que estoy bombeando aceite SAE 10W a 180 grados Fahrenheit, ¿verdad? Que son las condiciones de operación de esa bomba y de ese motor. Pero yo también puedo cambiar el líquido, tal como lo hicimos con bombas de Álvarez. Después vemos cómo hacer eso, ¿verdad? En la clase de mañana tal vez ya hagamos un ejercicio con eso. Entonces, pero bueno, lo cierto es que yo tengo un motor, lo conecto a una bomba con un couple, estoy entregando cierto RPM a cierta potencia, con esos dos datos, ¿verdad? Yo llego a un isocontorno. Ese es el delta P de mi bomba. Ahora, obviamente, a veces hay que interpolar, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? Aquí coincidió, pero puede ser, ¿verdad? Que yo, vamos a poner otro valor, vamos a poner cierto kilowatt, ¿verdad? A cierto RPM, ¿verdad? Y ahora sí, cierto RPM yo subo por acá, a cierto kilowatt yo subo por acá, y ahora estoy en medio, ¿verdad? ¿En medio de qué? Del isocontorno de 70 y el isocontorno de 140. Entonces tengo que interpolar esta distancia, ¿verdad? Tengo que interpolar esa distancia. Entonces, bueno, por ahí está pasando un delta P, ¿verdad? Un delta P que está en medio de esos dos, e interpolando esta distancia salgo el delta P que me entrega. Entonces, a veces hay que interpolar, ¿verdad? Claro, para interpolar ya van a tener que hacer esto más, van a tener que amplificarlo, ¿verdad? Para poder interpolar. Pero bueno, entonces, yo con la potencia de mi motor y los RPM saco el delta P de mi bomba. Y una vez que ya identifiqué el delta P de mi bomba, ahora sí, con las RPM de mi bomba, ya conozco el delta P y de ahí saco el caudal y con esos mismos RPM y el delta P que ya conozco, saco la eficiencia, ¿verdad? Y ya la hice, ya veo cuál es el rendimiento de mi bomba para los RPM que yo escogí. Entonces, esa es digamos, una manera de saber el rendimiento de mi bomba cuando yo la conecto a cierto motor, ¿verdad? Entonces, yo agarro cierto motor, ¿verdad? A cierto RPM, ¿verdad? Y simplemente la intersección me va a dar cierto delta P. Una vez que yo identifico el delta P, ¿verdad? Ahora sí me voy a la curva de caudal, ¿verdad? Y yo ubico el delta P aquí, ¿verdad? Que va a estar entre, como les decía, entre 70 y 140, ¿verdad? Y entonces aquí, pues tal vez tenga que amplificar, ¿verdad? Y al amplificar,
Digo, bueno, entre 70 y 140, pues está en medio, ¿verdad? Está en medio, precisamente ahí en medio, ¿verdad? Y con esto, bueno, pues me voy hacia la derecha, ¿verdad? Y entonces ya veo ahí el caudal que me entrega, ¿ah? Y bueno, siguiendo con este mismo caudal, ¿verdad? Siguiendo con este mismo caudal, ahora me voy a esta curva, ¿verdad? Y está entre de 70 y 140. Entonces, vamos a ver. Entonces, bueno, es esta línea de aquí, ¿no? Para no perderme. Entre 70 y 140 es entre estas dos curvas. Entonces, entre esas dos curvas, estaría hablando de un punto intermedio aquí, ¿verdad? Y este punto intermedio aquí, si me voy a la izquierda, ¿verdad? Está ligeramente abajo de esta línea. Sería una eficiencia ligeramente abajo del 90%, ¿verdad? Entonces ya tengo la eficiencia global, ¿verdad? Overall significa global, sobre todo, o sea, global. Y ya tengo el caudal en litros por minuto y ya tengo, y bueno, entonces para una potencia de entrada de 100 RPM identifico el delta P y ya con ese delta P a esos mismos RPM ya saco el caudal, saco la eficiencia. Ese es un escenario típico si simplemente conecto un motor con 100 RPM a una bomba. Es una manera de saber cuánto me va a rendir. Ahí está un escenario. Y bueno, ya después sigo un ejemplo, pero no va a dar tiempo de hacerlo, ¿verdad? Porque como pueden ver son varias operaciones, entonces, y faltan 20 minutos, entonces mejor aquí le corto, hoy le cortamos temprano y mañana ya hacemos, ya empezamos a hacer este ejemplo, ¿no? Entonces, ahí la dejamos por hoy. Entonces, esa es la clase de hoy. Antes, bueno, voy a subir el apunte, ¿verdad? Vamos a ver, archivos, materiales de clase. Es el archivo 3.2 y mañana vamos a continuar con esto, ¿ah? Archivo 3.2. Ok. Entonces, bueno, hoy ya vimos cómo se ve una curva de rendimiento, ¿verdad? Y ya vimos más o menos cómo leer los datos, ¿verdad? Y ya mañana hacemos un ejemplo, ¿verdad? El día de mañana, ¿qué vamos a ver? El día de mañana vamos a ver cómo generar a partir de estas curvas de desempeño. En un ejercicio vamos a generar curvas H versus Q y buscar la intersección con el H del sistema. Es decir, cuando yo conecto esta bomba de desplazamiento positivo a un sistema hidráulico, voy a estimar cuánto me va a rendir, ¿verdad? En el punto de operación. Entonces, es lo que vamos a ver el día de mañana. Entonces, el día de mañana es una clase importante, ¿verdad? Claro, las demás clases de esta unidad vamos a seguir haciendo eso, pero ya viendo bombas de desplazamiento positivo en serie, en paralelo. Es decir, vamos a combinar cosas como las que vimos, algunos escenarios que vimos anteriormente, ¿verdad? Entonces, vamos a ir un poquito más allá. Entonces, es lo que vamos a ver en esta unidad. Es una unidad cortita, nos vamos a llevar como 4 clases más, ¿verdad? Pero bueno, ya vimos en qué condiciones se usan, ya vimos cómo es la gráfica de desempeño y vamos a ver distintos usos que yo le puedo dar a esa gráfica para resolver ciertos problemas de ingeniería. Entonces, antes de despedirme, ¿alguna pregunta o comentario? Todo claro, profe. Oh, claro, perfecto. Entonces, gracias. Entonces, mañana es una clase importante, ¿eh? Mañana vemos cómo traducir esta información a curvas H versus Q para hacer intersecciones tal como lo hicimos en la unidad pasada. Entonces, dejo de grabar.